¿Por qué todo el mundo está cansado todo el tiempo? En serio, piénsalo. Te despiertas cansado, vas al trabajo cansado, regresas a casa cansado y no eres solo tú. Es todo el mundo a tu alrededor. Tus colegas, tus amigos, tu familia, todos se quejan de lo mismo, un apagón total. Pero aquí está la parte más aterradora. Esto no es normal. Nuestros abuelos no vivían así. Ellos trabajaban duro, trabajo físico, labor manual, y aún así tenían energía para llegar a casa y vivir, para conversar, para jugar con los niños, para salir en pareja. Entonces, ¿qué cambió? La cantidad de estímulos. Solo piénsalo. Te despiertas e inmediatamente agarras el celular, 20 notificaciones, 50 correos, 100 mensajes de WhatsApp. Incluso antes de lavarte los dientes, tu cerebro ya procesó más información de la que nuestros abuelos procesaban en una semana entera. Luego vas al trabajo. Reunión por Zoom, notificaciones de Slack, correos llegando, el celular vibrando. No haces una tarea a la vez. Haces 10 tareas al mismo tiempo y el cerebro está gritando, ¡basta! ¡No puedo más! Pero no te detienes porque detenerse es perder el tiempo. Detenerse es ser improductivo. Así que sigues y sigues y sigues hasta que ya no aguantas más. Y aquí viene la parte más cruel. Vas al médico. Te haces análisis de sangre, de tiroides, de vitaminas, y todo sale normal. El doctor te mira y dice, estás sano, es solo estrés, intenta descansar. Pero, ¿cómo descansas cuando tu cerebro no se apaga? ¿Cómo puedes relajarte cuando, incluso acostado en el sofá, estás deslizando el dedo en Instagram? ¿Cómo puedes descansar cuando incluso tu descanso es más estimulación? La verdad es que ya no sabes cómo descansar. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta de que ese es el problema. Pero hay algo interesante aquí. Mientras el mundo occidental se dirige hacia un colapso energético, mientras el burnout se vuelve una epidemia, mientras todos los demás toman medicamentos para calmarse o cafeína en dosis masivas, hay un lugar en el mundo donde las cosas fueron diferentes. Japón. Y no es porque los japoneses trabajen menos. Al contrario, hasta tienen una palabra para la muerte por exceso de trabajo, karoshi. Pero también tienen algo que el occidente ha perdido, prácticas ancestrales de restauración de energía, conceptos que los samuráis han usado por siglos, y la neurociencia moderna acaba de demostrarlo. Sé que Japón no es un país perfecto, y muchas personas, incluso los propios japoneses, no pueden aplicar los conceptos que voy a presentarte aquí. Pero aquellos que logran aplicarlos poseen mucha más energía que la mayoría de la gente. Son 3 conceptos simples, 3 prácticas que, si las aplicas, pueden transformar completamente tu relación con la energía. El primero se llama Seihaku. Es el arte de la quietud activa. No es meditación, no es dormir, es algo mucho más profundo. Es darle a tu cerebro lo que más necesita y que nunca recibe, un silencio verdadero. Y la ciencia lo demuestra. 10 minutos de Seihaku al día activan la red neuronal por defecto, el modo de limpieza del cerebro, reduciendo la fatiga mental. El segundo es Shinrin-yoku, traducción literal, baños de bosque. Es la práctica japonesa de pasar tiempo deliberado en la naturaleza. No se trata de hacer senderismo o ejercicio en las montañas, es simplemente estar ahí. Estudios japoneses muestran que pasar 2 horas en un bosque reduce el cortisol, mejora el sistema inmunológico y restaura la atención agotada por el exceso de tiempo frente a las pantallas. Es literalmente la cura para la sobrecarga de estímulos. Y el tercero es Inemuri, el arte de la siesta estratégica. Siestas cortas de 10 a 20 minutos restauran la energía sin caer en el sueño profundo. Y la ciencia moderna lo comprueba. Las siestas reparadoras aumentan el estado de alerta en un 100%, mejoran la memoria y la creatividad. Es el reinicio que tu cerebro necesita a mitad del día.
Tres conceptos, tres prácticas ancestrales que los guerreros japoneses dominaban y que pueden salvarte del agotamiento moderno. Pero antes de enseñarte exactamente cómo aplicar esto a tu vida, déjame contarte la historia de un tipo que estaba exactamente donde podrías estar tú ahora mismo. Su nombre es Caleb, 35 años, casado, exitoso y completamente vacío. Lo tenía todo, pero no tenía energía para nada. No tenía energía para trabajar bien. No tenía energía para entrenar. No tenía energía ni para salir con su propia esposa. Y la peor parte, ni siquiera sabía que su problema tenía solución hasta el día en que se sentó frente a una doctora japonesa que le enseñó exactamente lo que estás a punto de aprender, y eso cambió su vida por completo. Pero antes de contarte esa historia, si tú también sientes que vives en piloto automático, alguien que no tiene energía para nada, alguien que siempre está cansado incluso sin hacer ningún esfuerzo, suscríbete al canal y dale me gusta a este video, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede cambiar tu perspectiva sobre el cansancio y el descanso. También quiero aprovechar este momento para desearles un feliz año nuevo a todos los que forman parte de la historia de este canal. Hagamos del 2026 uno de los mejores años de nuestras vidas. Ahora ven conmigo, porque la historia comienza aquí. Capítulo 1. La vida de Caleb. Caleb se despertaba todos los días con el mismo sentimiento, esa sensación de pesadez. ¿Sabes cuando duermes 8 horas y aún así sientes como si solo hubieras dormido 2? Así era todos los días. Abría sus ojos, agarraba el celular y empezaba Instagram, correos, mensajes. Antes de siquiera levantarse de la cama, ya había procesado 50 notificaciones y su cerebro ya estaba agotado. Pero ni siquiera se daba cuenta porque eso era lo normal. Caleb era analista de sistemas. Pasaba sus días frente a la computadora y tenía una rutina considerada saludable. Dormía bien, comía relativamente bien, incluso intentaba hacer ejercicio, pero el entrenamiento era una tortura. Tenía que arrastrarse hasta el gimnasio, y cuando llegaba, cada serie parecía una montaña imposible. No era falta de fuerza, era falta de voluntad, falta de energía mental. Podía hacerlo, pero era como si cargara 50 kilos de peso invisible en su espalda todo el tiempo. ¿Y el trabajo? A las 10:00 AM ya estaba mentalmente exhausto, pero eso no tenía sentido, ¿verdad? Apenas empezaba su día, y así comenzaba el ciclo. Café, un Red Bull a las 3:00 PM, más café a las 5:00 PM. Seguía trabajando, pero no estaba vivo. Solo trabajaba como un robot en piloto automático. Pero lo que más le dolía no era el trabajo, ni siquiera el entrenamiento. Era Clarice, su esposa, el amor de su vida. Llevaban 8 años juntos y llevaban 2 intentando tener un hijo. Pero, ¿cómo puedes tener un hijo cuando apenas tienes energía para conectar con tu esposa? Los días pasaban, a veces semanas, y nada. No era por falta de atracción. Clarice era hermosa. Él la amaba profundamente, pero cuando llegaba a casa, ella estaba allí sonriendo, preparando la cena, intentando iniciar una conversación. Y él respondía con monosílabos, sí, ajá, luego vemos, e iba directo al sofá, celular en mano, deslizando. Instagram, Twitter, YouTube, nada de eso era interesante, pero seguía deslizando porque era lo único que no requería ningún esfuerzo. Y Clarice se daba cuenta. Veía a su esposo alejarse, desvanecerse. Intentaba tocar el tema con delicadeza. Cariño, ¿has estado durmiendo bien? Tal vez deberías tomarte unos días libres. Podríamos hacer un viaje, ya sabes, para respirar aire puro. Pero Caleb siempre tenía una excusa. No es eso, amor, es solo el trabajo. Esta semana ha sido pesada, pero ya pasará. Todo mejorará pronto. Pero no mejoraba, y ambos lo sabían. Capítulo 2.
la conversación difícil. Hasta que una noche, Clarice se sentó junto a él en el sofá. Le quitó el celular de la mano y dijo algo que él nunca olvidaría. Caleb, ya no soporto verte así. Él intentó desviar la mirada. Así como, así, vacío. No estás aquí, siempre estás cansado. No tienes energía para mí, para nosotros, para nada. Silencio. Ella continuó. Cariño, queremos tener un hijo, pero ¿realmente crees que estamos listos? Apenas puedes cuidar de ti mismo. Y eso dolió porque era verdad. Sabía que no tenía la energía para ser padre. Apenas podía ser esposo. Clarice tomó su mano. Necesito que busques ayuda. No necesariamente terapia, pero algo. Ve a un médico, hazte unos estudios, lo que sea. Y por primera vez en meses, Caleb aceptó. Capítulo 3. La consulta. 2 semanas después, Caleb estaba en una sala de espera. Una clínica médica, limpia, minimalista. Había hecho una cita con una doctora que Clarice encontró en internet. La doctora Yuki, especialista en medicina integrativa. El nombre ya era diferente. El enfoque, bueno, cuando entró al consultorio lo primero que vio fue a la doctora Yuki. Una mujer japonesa de cabello canoso recogido con una postura impecable. No estaba detrás de un escritorio lleno de papeles. Estaba sentada en una silla cómoda, con una taza de té en las manos. Y sonrió al ver a Caleb. Siéntate, Caleb. ¿Gustas un poco de té? Él aceptó algo apenado. Hablaron por unos 10 minutos. Nada sobre síntomas. Solo hablaron de la vida, el trabajo, la rutina. Entonces Yuki preguntó, Caleb, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste realmente descansado? Él pensó y se dio cuenta de que no lo recordaba. Han pasado años. Yuki asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Y ya te hiciste algunos estudios, ¿verdad? Sangre, tiroides, vitaminas. Sí, todo salió normal. Entonces, déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que no hiciste absolutamente nada? Caleb frunció el ceño. ¿Sin hacer nada? ¿A qué se refiere? Sin celular, sin tele, sin música, sin nada. Solo tú y el silencio. Él se rió con nerviosismo. Nunca. Exactamente. Y ahí es donde reside el problema. Capítulo 4. La revelación. Yuki se puso de pie. Fue a una estantería y tomó un libro antiguo. Caleb, ¿alguna vez has oído hablar de los samuráis? Sí, como los guerreros japoneses, ¿no? Así es, pero no eran solo guerreros. Eran maestros de la energía. Abrió el libro en una página marcada. Los samuráis siempre necesitaban estar listos para luchar, para tomar decisiones, para liderar, pero no estaban constantemente agotados. ¿Sabes por qué? Caleb negó con la cabeza. Porque entendían algo que el mundo moderno ha olvidado. Se sentó de nuevo y lo miró a los ojos. La energía no se fuerza, la energía se cultiva. Y ellos tenían 3 prácticas fundamentales para eso. 3 conceptos que los mantenían fuertes, alerta, vivos. Y eso es algo que la ciencia moderna apenas empieza a comprender. Caleb ahora prestaba total atención. Yuki continuó. El primer concepto se llama Seihaku, quietud activa. El segundo es Shinrin-yoku, baños de bosque. Y el tercero es Inemuri, el arte de la siesta estratégica. Ella sonrió. Y te voy a enseñar los 3 porque tú, Caleb, no necesitas medicación. Necesitas volver a aprender cómo funciona tu cerebro. Capítulo 5. Los 3 conceptos. Empecemos con Seihaku, dijo Yuki. ¿Sabes cuál es el mayor ladrón de energía en tu vida? Caleb pensó. El trabajo. No es el ruido mental, explicó ella. Caleb, tu cerebro funciona como una computadora, tiene memoria RAM, capacidad de procesamiento, y cada vez que recibes una notificación, cada vez que piensas en 5 cosas al mismo tiempo, cada vez que estás deslizando el celular, estás ejecutando 1000 programas a la vez. ¿Y sabes qué pasa cuando haces eso? Tu cerebro se sobrecalienta y se congela. Yuki continuó. Seihaku es lo opuesto a eso.
es la práctica de la quietud activa. No se trata de dormir, no se trata necesariamente de meditar. Se trata de estar presente en silencio, alerta pero sin esfuerzo. Los samuráis hacían esto antes de las batallas. Se sentaban en silencio y simplemente observaban. Observaban su respiración, los sonidos a su alrededor, las sensaciones de su cuerpo. ¿Y sabes qué pasaba? Sus cerebros entraban en un estado llamado red neuronal por defecto. Es cuando el cerebro deja de procesar información externa y comienza a organizarse internamente. Es, literalmente, el modo de limpieza del cerebro. Caleb estaba fascinado. ¿Y la ciencia demuestra esto? Totalmente. Los estudios muestran que 10 minutos de Seihaku al día reducen la fatiga mental porque le estás dando a tu cerebro lo que más necesita: descanso activo. Yuki le entregó un papel. Tu primera tarea. Todos los días, justo después de despertar, te sentarás por 10 minutos, sin celular, sin música, sin nada, solo tú y el silencio. Puede parecer difícil al principio. Parecerá que estás perdiendo el tiempo, pero confía en el proceso. Caleb tomó el papel y asintió. Ahora, el segundo concepto, dijo Yuki. Shinrin-yoku, baños de bosque. ¿Alguna vez has notado que cuando pasas tiempo en la naturaleza te sientes diferente? Caleb pensó. Como más ligero. Exactamente. Y no es psicológico, es fisiológico. Ella tomó otro libro y mostró gráficos y estudios. En Japón, en los años 80, el gobierno creó un programa nacional de Shinrin-yoku porque se dieron cuenta de que la gente se estaba enfermando. Agotamiento, depresión, fatiga crónica. Entonces empezaron a estudiar. ¿Qué pasa cuando pones a alguien en un bosque por 2 horas y los resultados fueron sorprendentes? Mostró los números. El cortisol, la hormona del estrés, baja de un 12 a un 16%. La presión arterial disminuye, el sistema inmunológico mejora. Los ojos de Caleb se abrieron de par en par. ¿Solo por estar en el bosque? Solo por estar en el bosque. Y no necesitas hacer senderismo, no necesitas correr, no necesitas hacer ejercicio, solo estar ahí, absorber los sonidos, los olores, las texturas, porque la naturaleza tiene algo que la ciudad no tiene, un ritmo natural. Tu cerebro evolucionó durante millones de años en contacto con la naturaleza. Reconoce ese entorno como seguro. Y cuando se siente seguro, se relaja y se recupera. Yuki lo miró. Caleb, ¿vives en una gran ciudad, pero tienes parques cerca? Sí, tengo uno. Entonces tu segunda tarea es simple. 2 veces por semana pasarás 1 hora en un parque. Sin celular, sin audífonos, solo caminando, observando. Y si puedes ir a un lugar con más árboles, mejor. Caleb anotó todo. Y ahora el tercer concepto, dijo Yuki. Inemuri, este te va a encantar. Es el arte de la siesta estratégica. Caleb se rió. ¿Una siesta? ¿Como echarse un sueño? Exactamente. Pero no cualquier siesta. Una siesta estratégica. Yuki explicó. En Japón es común ver a la gente tomando siestas en público, en el metro, en el trabajo. Y esto no se ve como pereza. Se ve como una señal de dedicación. Porque los japoneses entienden algo simple. La energía no es infinita y necesita ser repuesta a lo largo del día. Los samuráis también hacían esto. Tenían una técnica llamada sueño vigilante, siestas cortas, de 10 a 20 minutos, que restauraban la energía sin caer en el sueño profundo. Y la ciencia moderna lo demuestra. Las siestas de 10 a 20 minutos aumentan el estado de alerta. Mejoran la memoria, la creatividad y la resolución de problemas. Pero tiene que ser corta, porque si te pasas de los 20 minutos, caes en un sueño profundo y luego te despiertas sintiéndote peor que antes. Yuki miró el reloj. Tu tercera tarea.
Todos los días después del almuerzo, entre la 1 p.m. y las 13 p.m., te tomas 15 minutos y haces Inemuri. Pon una alarma, siéntate en una silla cómoda, cierra los ojos y deja que suceda. No necesitas dormir profundamente, solo descansa. Caleb estaba asombrado. 3 conceptos simples, prácticos, reales. ¿Y esto realmente funciona, Dotrayuki? Ella sonrió. Caleb, no te pediría que lo hicieras si no funcionara. Pruébalo por 30 días y dime el resultado. Capítulo 6. El proceso. Primera semana. La resistencia. Caleb salió del consultorio con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Podrían 3 cosas tan simples cambiar algo realmente? Pero se lo prometió a Clarice y a sí mismo. Así que al día siguiente comenzó. Día 1. Seihaku. Caleb se despertó a las 6:30 de la mañana. En lugar de agarrar el celular, se sentó al borde de la cama e intentó permanecer en silencio por 10 minutos. Los primeros 30 segundos estuvieron bien. Luego, su mente empezó a acelerarse. Habrá llegado ese correo. Tengo que responderle al cliente. ¿A qué hora era la reunión? Abrió los ojos. Miró su celular. Casi lo agarra, pero respiró hondo y volvió a cerrar los ojos. Y así terminaron los 10 minutos más largos de su vida. Pero lo logró. Día 3. Shinrin-yoku. El sábado, Caleb fue solo al parque cerca de su casa, sin celular. Lo dejó en el auto y empezó a caminar. Al principio se sentía extraño. ¿Qué estoy haciendo aquí? Solo caminando sin hacer nada. Pero luego dejó de pensar y empezó a notar el viento en los árboles, el sonido de los pájaros, el olor a pasto húmedo. Se sentó en una banca y se quedó allí solo observando. Y por primera vez en años sintió algo diferente. No era felicidad, no era euforia, era calma. Una calma profunda, como si algo dentro de él se hubiera ralentizado. Se quedó allí por 1 hora y cuando volvió al auto se dio cuenta de que no había pensado en el trabajo ni una sola vez. Día 5. Inemuri. Lunes 2 p.m. Después del almuerzo, Caleb cerró la puerta de su oficina en casa. Puso una alarma de 15 minutos, se sentó en la silla reclinable e intentó tomar la siesta. Al principio no podía dormir. Se quedó allí, ojos cerrados, mente acelerada. Pero luego empezó a relajarse. La respiración se volvió lenta. El cuerpo se hundió en la silla. Y cuando sonó la alarma, abrió los ojos y sintió algo sorprendente. Estaba renovado, no descansado por completo, pero mejor. Era como si algo se hubiera reiniciado. ¿Y cómo fue su tarde? Fluyó sin problemas, sin esa fatiga de las 3:00 p.m., sin el bajón de energía. Segunda semana, cambios sutiles. En la segunda semana, algo empezó a cambiar. Caleb continuó con los 3 conceptos todos los días. Seihaku por la mañana, Shinrin-yoku 2 veces por semana, Inemuri a diario. Y empezó a notar pequeñas diferencias. Primero, ya no agarraba el celular apenas despertaba. Esa ansiedad de necesito revisar todo había disminuido. Segundo, estaba durmiendo mejor. No es que durmiera más horas, sino que su sueño era más profundo. Se despertaba menos veces durante la noche. Tercero, su mente estaba más clara. Podía concentrarse mejor en su trabajo, tomar decisiones más rápido y, lo más importante, empezó a tener energía para otras cosas, energía para hablar con Clarice al llegar a casa, energía para cocinar juntos. Y una noche de jueves, después de semanas, se conectaron de nuevo de verdad. Tercera semana, la revelación. En la tercera semana, Caleb tuvo una epifanía. Estaba en el parque haciendo Shinrin-yoku y de repente lo entendió todo. No estaba cansado por falta de sueño, no estaba cansado por falta de vitaminas. Estaba cansado porque vivía en resistencia constante. Resistencia contra el silencio. Seihaku.
resistencia contra la naturaleza Shinrin-yoku, resistencia contra el descanso Inemuri. Pasaba todo el día luchando contra su propio cerebro, forzando el enfoque, forzando la productividad, forzando la energía. Y eso lo agotaba. Pero ahora hacía lo contrario. Trabajaba con su cerebro, dándole lo que necesitaba: silencio, naturaleza, descanso. Y el cerebro, a cambio, le daba lo que él buscaba: energía, enfoque, claridad. Era simple, obvio y al mismo tiempo revolucionario. Y ahí es donde entra el aspecto científico que valida todo esto, porque no es solo filosofía japonesa, es neurociencia. El doctor Andrew Huberman, neurocientífico de Stanford, explica: cuando expones a tu cerebro a periodos de inactividad, activas la red neuronal por defecto. Es cuando el cerebro consolida memorias, procesa emociones y literalmente se limpia de toxinas metabólicas. Eso es exactamente lo que hace Seihaku. El Dr. King Lee, inmunólogo japonés y pionero en los estudios de Shinrin-yoku, descubrió que los árboles liberan compuestos llamados fitoncidas. Cuando inhalas estos compuestos, tus células NK, células que combaten virus y cáncer, aumentan significativamente. El efecto dura hasta 30 días. En otras palabras, el Shinrin-yoku no solo es relajante, es medicinal. La doctora Sarah Mednick, especialista en sueño de la UC Irvine, lo demostró. Las siestas de 10 a 20 minutos son las más efectivas para restaurar el estado de alerta y el rendimiento cognitivo. No llegan al sueño profundo, por lo que te despiertas renovado, no aturdido. Eso es exactamente lo que hace Inemuri. Así que sí, funciona y la ciencia lo prueba. Pero hay algo aún más interesante, algo que la doctora Yuki le explicó a Caleb en su última cita y que cambia por completo la forma en que entiendes la energía. Ella dijo: Caleb, ¿sabes por qué los samuráis eran tan eficientes en la batalla? No era porque fueran más fuertes o más rápidos. Era porque no desperdiciaban energía. Mientras otros guerreros luchaban con tensión, con ira, con miedo, el samurái luchaba en Seihaku, quietud activa. Usaban solo la energía necesaria, ni más ni menos. Y eso es lo que necesitas aprender en tu vida. No se trata de tener más energía, se trata de dejar de desperdiciar la que ya tienes. Y eso le voló la cabeza a Caleb porque se dio cuenta de que no necesitaba Red Bull, no necesitaba más café, solo necesitaba dejar de tener fugas de energía, energía mental con preocupaciones innecesarias, con el multitasking, con las pantallas, energía física con tensión muscular constante, con mala postura, con mal sueño. Energía emocional desperdiciada en discusiones inútiles, en comparaciones, en redes sociales. Y cuando empezó a conservar su energía, tuvo más que suficiente para todo lo que importaba. Capítulo 7. 4 meses después. Pasaron 4 meses. Caleb estaba sentado en el sofá. Clarice estaba a su lado y sostenía algo en sus manos. Una prueba de embarazo. Positiva. Se miraron y empezaron a llorar de felicidad porque ahora estaban listos. No solo físicamente, sino emocionalmente, mentalmente. Caleb ya no estaba agotado. Tenía energía, energía para ser esposo, energía para ser padre, energía para la vida. Y todo comenzó con 3 conceptos simples: Seihaku, una quietud que restaura; Shinrin-yoku, naturaleza que sana; Inemuri, descanso que energiza. 3 prácticas antiguas que tienen el poder de cambiarlo todo en tu vida. Así que respóndeme esto: ¿estás viviendo como vivía Caleb? Siempre cansado, siempre en piloto automático, siempre falto de energía. Ahora respóndeme algo más: ¿estás listo para un cambio? Porque la verdad es simple, no necesitas más energía, solo necesitas dejar de desperdiciar la que ya tienes.
Y estos 3 conceptos que aprendiste hoy son el camino. Comienza mañana, 10 minutos de Sejaku al despertar. 1 hora en el parque 2 veces por semana. Puede ser una caminata ligera, pero no dejes de contemplar la naturaleza a tu alrededor. 15 minutos de Inemuri después del almuerzo. Haz esto por 30 días y dime el resultado, porque la vida es demasiado corta para vivir cansado. Y si este video te ayudó de alguna manera, si sentiste que este mensaje llegó en el momento justo, deja un comentario abajo, porque publico videos como este todas las semanas. Conceptos profundos, filosofías antiguas, ciencia moderna, todo para ayudarte a vivir mejor. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto, porque tal vez conoces a alguien como Caleb, alguien que vive en piloto automático, y este podría ser el mensaje que cambie la vida de esa persona. Gracias por ver hasta el final, y recuerda, la energía no se puede forzar, la energía se cultiva. Nos vemos en el próximo video.